nuestras Biblias, mi hermano, como dije hace un momento, Eclesiastés hace capítulo 1, y estamos en Tesalonicenses, mi madre, yo estoy ya casi que me voy. Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, y hoy vamos a estar en el versículo 4 y 5. ¿Okay? Pero yo voy a leer desde el versículo 2. Acompáñenme en la lectura desde el capítulo 1, versículos 2 al 5. Dice la palabra del Señor: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y el Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque no conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Hermanos, el título que le he puesto a la predicación es Amado de Dios. Usted puede ver en el versículo 4, de ahí sale mi título, porque nosotros conocemos hermanos amados de Dios. ¿Qué significa ser amado de Dios? Bueno, para darles un repaso corto de lo que hemos estado viendo hasta este momento, nosotros ya hemos visto cómo la iglesia de Tesalónica se inició, y eso es importante porque parte de lo que vamos a ver hoy es esa gracia y misericordia, ese amor de Dios para con esta iglesia en particular. Ustedes recuerdan cómo el Espíritu Santo de Dios impidió que Pablo llegase a otro lugar que no fuese a Macedonia, y ya desde ese momento nosotros podemos ver el amor de Dios para con estas personas en Macedonia. Pablo quería ir a otro lugar, pero el Señor dirigió a Pablo precisamente a los tesalonicenses, Macedonia. Vimos cómo la iglesia se fundó, vimos los instrumentos que Dios utilizó para que Dios llevara la palabra. Se fue a través de Pablo, de Silas, de Timoteo, y vimos que esta iglesia recibió la palabra de tal manera que movió al apóstol Pablo a agradecer a Dios por cómo ellos estaban viviendo. La palabra de Dios llegó a los tesalonicenses de tal manera que ellos la recibieron, la recibieron de tal manera que ellos empezaron a vivir de acuerdo a lo que la palabra enseñaba. Como leímos hace un momento, ellos estaban mostrando obras, fruto de una fe que ya recibieron en Cristo, que tenían en Cristo, de un trabajo de amor. Y hablábamos de que este trabajo de amor es un trabajo inagotable, es quedar sin fuerza en el momento de actuar, y una constancia en la esperanza, pensando en que ellos vivían a la luz de la esperanza, es decir, del regreso de Jesucristo. De manera que esta iglesia muestra evidencias claras, según Pablo y su oración, cuando agradece a Dios, de que eran conversos, de que eran personas que habían recibido la palabra y que habían creído. Ahora, esta palabra que ellos recibieron, no la recibieron en tiempos de paz. Si usted recuerda conmigo, recuerda que Pablo llegó y tuvo que salir corriendo de Tesalónica, porque habían algunos por allí que alborotaron a la ciudad. Así que ellos recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Y esto es importante porque nosotros pudiéramos hoy pensar que, bueno, yo soy cristiano, debe todo irme color de rosa. Bueno, así no es. Cuando nosotros leemos la Biblia y vamos a ir viendo cada parte de lo que es la iglesia y cómo comenzó, vamos a ir viendo que primero inicia en medio de tribulación, pero no por eso ellos dejaron de recibir la palabra del Señor y que el Señor les haya amado, sino que más bien al contrario, no importa lo que esté aconteciendo a su alrededor, si Dios te ha llamado o ha amado ese lugar, pues en ese lugar se levantará la obra de Dios. De manera que ahora los tesalonicenses, su forma de vivir muestra que Dios realmente obró en ellos. La forma de vivir de los tesalonicenses muestra que Dios estaba obrando en ellos. Mostraban frutos dignos de arrepentimiento, como lo dice el versículo 3. Una obra de fe, un trabajo de amor, pero al mismo tiempo una esperanza, una constancia en la esperanza. La pregunta, hermanos, que nosotros debemos hacer
y que nos hicimos la semana pasada y que la respondimos, pero vuelve a hacer la misma pregunta. ¿Está trabajando Dios en nosotros como iglesia? Esa es la pregunta que tú y yo debemos hacer. Pero Pablo continúa en su oración. Recuerden que él está orando y está dando gracias a Dios por lo que está viendo en los tesalonicenses. Y el versículo 4, que vamos a ver a continuación, él sigue en su acción de gracia y dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pablo sigue agradeciendo a Dios por el amor que él ha tenido para con los tesalonicenses. Hermano, como dije hace un momento, es importante ver el trasfondo. Si ustedes recuerdan conmigo, en Hechos capítulo 16 y 17, Dios literalmente dice en la Escritura que el Espíritu Santo impidió. Él intentó de ir a Asia, pero Dios le dijo: no, por ahí no es hacia arriba, es hacia el oeste, te vas a ir a Macedonia. Y que no fue un trabajo de, bueno, el Señor me va a poner un jet privado para ir ahí. No, fue un trabajo de caminar y luego darse cuenta que no, por ahí no es. Y regresar otra vez hacia ahí para llegar hasta Macedonia, donde Dios ya les había dicho que tenían que ir. ¿Ustedes recuerdan conmigo? En Hechos nos dice que Dios levantó, como bien le dio un sueño a Pablo, de un varón macedonio, que se levantó y dijo: nosotros necesitamos recibir la palabra, vénganse para acá. Y Pablo entendió que eso era de parte de Dios y luego llegó hasta ese lugar. De manera que Pablo ahora dice: conocemos, hermanos. Y ya él puede decir de una sola vez que él conoce que la obra que se plantó allí era parte de Dios. Porque Dios primero le prohibió ir a otro lugar y aparte le dirige por medio de un sueño de un varón macedonio que le decía: vénganse para acá. Y dice la palabra en Hechos que él entendió que era para allá que tenían que ir. Eso no quitó la dificultad o las dificultades que iban a encontrar en ese lugar. Ellos llegaron y predicaron el Evangelio por 3 semanas en Macedonia, declarando el Evangelio. Y eso es importante también, porque es parte de lo que vamos a ver en el texto de hoy. Pablo no llegó diciendo un montón de cosas. Pablo tenía mucho conocimiento. Sin embargo, Pablo llegó a este lugar hablando de lo que era el Evangelio, porque es el Evangelio lo que trae salvación. De manera que por 3 semanas estuvo hablando de la vida de Cristo, de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo, pero también del regreso de Cristo. Estos varones macedonios lo recibieron, pero habían algunos que no. Levantaron una turba y fueron en medio de ellos. Y dice la Biblia que Pablo tuvo que salir huyendo y dejó a una iglesia bien jovencita. Es decir, los que creyeron en ese momento, posiblemente Pablo tuvo no más de 6 meses, o podría ser menos de 6 meses. Y ahí estaba Dios con él. Se fue Pablo y dejó la iglesia allí. Si ustedes recuerdan, hablamos también de que Pablo, estando haciendo la labor misionera, él entonces le manda a Timoteo y dice: Timoteo, anda a ver qué pasó con esta gente, estoy preocupado. Si están todavía en la fe o no están en la fe, ¿qué está pasando con ellos? Y luego sabemos que cuando Timoteo llega, le da las buenas nuevas y dice: no, esta gente está firme. Pablo, esta gente tiene un trabajo de amor y tiene una esperanza. Y entonces Pablo da gracias a Dios. De manera que hay evidencias de que en esta iglesia la obra de Dios estaba llevándose a cabo. Está la iglesia Vida Nueva en el obrar de Dios, o más bien Dios está obrando en la iglesia Vida Nueva. Bueno, la Biblia enseña claramente que Dios es quien hace la obra en cada creyente. En el pasaje que hemos leído, nos habla de que Dios había mostrado el amor por los tesalonicenses y que ellos habían sido elegidos. Es una palabra bastante controversial. Dios es quien elige, Dios es quien llama, Dios es quien salva al hombre sin que él tenga nada que ver, ¿verdad? El hombre no tiene nada que ver en la salvación, y la iglesia de los tesalonicenses nos ayuda a entender eso. Ellos no estaban buscando a Dios. Es Pablo quien va obedeciendo a Dios, llevando la palabra, y es el Espíritu Santo quien dirige a Pablo en los macedonios. Es Pablo quien llega con el Evangelio. Es Pablo quien les habla del amor de Dios.
es Pablo quien les hace el llamado a que se devuelvan de sus malos caminos, y es Dios quien entonces pone en ellos el querer, el hacer, la fe, la obra, todo. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, el fundamento por el cual Dios tiene que hacer esto, más bien hizo eso. ¿Por qué Dios tiene que salvar a una persona? ¿Por qué Dios es el que tiene que hacer algo por nosotros, en vez de nosotros hacer algo? ¿Por qué yo no soy el que busco a Dios? ¿Por qué los macedonios no buscaban a Dios? Bueno, lo que dice el pasaje es que Pablo daba gracias porque ellos eran amados de Dios. Hermanos, ¿saben que el amor en estos días, en los que vivimos, es un amor muy sentimental, romántico, y no es un amor bíblico? La Biblia nos habla de que el amor, el verdadero amor, es aquel que se da por otros. Dice la Biblia que Dios es amor y Él se dio. En esto conocemos el amor de Dios, en esto se mostró el amor de Dios, en que Dios envió a su Hijo en propiciación por nosotros. ¿Cómo sé que Dios me amó? Porque Él actuó, Él envió, Él se desprendió de sí mismo. Ese es el amor. Pero hoy el amor es dame. Yo quiero recibir. Y el amor de hoy es te doy esperando que me regreses. Pero la Biblia nos dice que eso fue lo que pasó. Dios nos dio a Cristo sin esperar que nadie diera nada por Él, porque no podíamos nosotros dar algo por Él. Sin embargo, es Dios quien hace la obra de amarnos, y en ese amor vamos a encontrar esa elección o esa salvación que viene de parte de Dios. Si yo le preguntara, ¿qué fue tu participación en cuanto a tu salvación? La única respuesta válida o bíblica que usted me podría dar es pecado. ¿En qué contribuí yo para la salvación? En nada, en solamente pecado. Tú y yo lo que hacemos es acumular demérito ante Dios. Cada vez que nosotros no venimos a Dios en arrepentimiento y fe, tú acumulas demérito. Es decir, tú no te mereces sino el castigo por tu pecado. Por eso, la salvación no son por méritos propios, porque nosotros no tenemos. El único que tiene méritos es Cristo. Por eso Él dice que no hay otro en el cual alcancemos salvación, sino a través únicamente de Él. No otro, en ningún otro hay salvación, dice Hebreos. De manera que los méritos de Cristo son lo que tú y yo necesitamos para poder llegar a ser salvos. Solamente pensemos por un momento en lo que significa la salvación en el Antiguo Testamento. Hablábamos en la mañana que en el Antiguo Testamento precisamente la salvación era algo que Dios tenía que hacer y hizo, y que luego ellos lo que tenían que hacer era creer en eso, en esa promesa de salvación. Pero pensemos por un momento en Abraham. Abraham, sabemos que fue un hombre altamente utilizado por Dios, pero Abraham no tenía mérito alguno para que Dios lo llamase y lo escogiese. No tenía mérito alguno, más bien tenía demérito. ¿Saben qué estaba haciendo Abraham cuando Dios lo llamó? No estaba buscando a Dios. Dice la Biblia en Josué capítulo 24, que versículos 1, 2 y 3, que Abraham estaba con su padre y sus hermanos adorando a ídolos paganos. Abraham no estaba buscando a Dios, estaba detrás de una adoración de ídolos paganos. Y dice la Biblia que Dios llamó a Abraham. ¿Qué estaba haciendo para buscar a Dios? Nada. Estaba haciendo todo lo contrario. Estaba causando la ira de Dios en él. Ahora, yo me preguntaba cuando estaba estudiando, decía, bueno, ¿y por qué Dios eligió a Abraham y no eligió a Taré, su padre? ¿Por qué eligió a Abraham y no a sus hermanos? ¿Por qué precisamente a Abraham?
¿Qué había en Abraham para que fuese elegido? Hermano, la respuesta es nada. Nada. No había nada bueno en Abraham. Al contrario, todo lo que Abraham era, eran los hermanos y su padre. Idólatras, personas que realmente no buscaban a Dios, y Dios, porque Él amó, llamó a Abraham. Pero no solamente Abraham, Dios elige a Abraham para que de Abraham viniera un pueblo. Recuerden, Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham, diciéndole con esto es que tú vas a ser padre de multitudes, un pueblo vendrá de ti, y ese pueblo será mi pueblo. Ahora, Dios escoge a Abraham, pero luego Dios dice que Él escogió a ese pueblo en particular. ¿Cuántos pueblos existían en el tiempo de Israel? Muchos. Pero Dios elige al pueblo de Israel. ¿Y por qué elige al pueblo de Israel? Si usted va conmigo a Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 8, miren lo que dice Dios del pueblo de Israel y por qué lo eligió. Dice el versículo 6: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la tierra. Escuchen con atención: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Qué mérito tenía Israel? Ninguno. Al contrario, era el más insignificante de todos los pueblos. No era que era muy sabio, no, era insignificante. Versículo 8: sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres, que os sacó de Egipto. En otras palabras, lo que Dios estaba diciendo del pueblo de Israel, lo que estaba haciendo con el pueblo de Israel era: yo te voy a escoger, pero yo creo que tú entiendas que no hay nada bueno en ti. Hermanos, esto es consonante con lo que la Biblia dice en el Nuevo Testamento, que no hay bueno ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos somos inútiles. Es congruente con lo que dice Primera de Corintios, cuando dice que de lo vil y lo menospreciado escogió Dios del mundo para avergonzar a lo que era fuerte, etcétera, etcétera. De manera que tú y yo somos viles, o fuimos viles. Éramos nada. En Cristo, nosotros entonces empezamos a hacer algo. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Y lo primero que nosotros vemos entonces, que la base o el fundamento por el cual Dios elige es por amor. Pero ¿un amor para quién? ¿Amor para con nosotros? No, mentira. La Biblia habla de que Dios se amó, o más bien, Dios es amor. Es decir, es porque Él es amor y porque de Él salió a amarte. No porque tú fueses o yo fuésemos dignos de amor. Nada de eso. Hermanos, nosotros constantemente, y usted puede verlo en su vida, constantemente nosotros pecamos, constantemente hacemos cosas que a Dios no le agrada, constantemente estamos en rebeldía a la voluntad de Dios cuando hacemos nuestra voluntad y no la que Él nos dice. Y Dios sigue amándonos a pesar de ello. Si usted está aquí con vida, eso significa que usted ha sido objeto de su amor. Todo aquel que está allá afuera con vida, y aún y cuando no conoce a Dios, esa persona ha sido receptora del amor de Dios, aunque esa persona lo niegue. Pero un día Dios va a mostrar que le amó, porque en su palabra sí nos lo dice. Y vamos a ir con calma. Lo primero que entonces vemos es que Dios elige en base a su amor. No hay nada en nosotros, en base a su amor. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5 dice: según nos escogió, de Dios, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Versículo 5: el amor. ¿Cómo nos escogió? El amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pregunta: si Él nos escogió antes de la fundación del mundo, ¿qué hicimos nosotros si no habíamos nacido todavía para que nos amara? Si ya Él nos amó antes de que yo naciera,
entonces no es por algo que yo haya hecho. Porque Él dice en su palabra que nos escogió antes de la fundación del mundo. En otras palabras, no hay nada que tú puedas hacer o que hayas hecho que pueda mover a Dios para poder llamar la atención de Dios para que te elija. No hay nada que tú puedas hacer. Mira lo que éramos nosotros. Según Efesios dice que nosotros andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros estábamos extraviados, sin ciudadanía, lejos de Cristo y de las promesas. Estábamos en nuestro pecado, siendo sujetos por el príncipe de la potestad del aire, este es el diablo. Vivíamos en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, rebeldes a Dios, y solo actuábamos trayendo ira de Dios para con nosotros. Eso dice la Biblia. Cuando tú no eres de Dios o no vienes a Dios, entonces tú cada día y cada minuto que pasa o transcurre en tu vida, lo que acumulas es ira. ¿Por qué? Porque Dios te da amor y tú desprecias ese amor. Y cuando desprecias ese amor, entonces lo que es natural es que la ira de Dios se acumule. Y dice la Biblia que acumulas ira para el día de la ira. Pero el pasaje nos dice que por su gran amor con que nos amó, Él nos ha elegido antes de la fundación del mundo. Hermano, no hay nada que tú hiciste para Él, para poder venir a Cristo. Hermano, te dice, bueno, pastor, pero es que yo vine a la iglesia, yo levanté mi mano, yo vine a la iglesia un día que me sentí mal y quise venir a la iglesia. Y desde ese momento yo conocí a Cristo. Sí, usted pudo haber hecho eso. El problema con eso es que tú y yo entendemos que somos nosotros que actuamos porque no entendíamos toda, o más bien la complejidad o el misterio de lo que la Biblia dice de cómo actúa Dios. Por un lado, si tú eres creyente, es porque Dios te amó, porque Dios mostró gran amor para contigo. Él te quiso salvar. No hiciste nada, Él quiso salvarte y Él puso las situaciones en tu vida para que tú llegaras y escucharas el Evangelio, cualquiera que fuese, una situación buena o una no tan buena, pero Él te ha llamado porque Él quiso. No hay nada bueno en ti, nada que tú puedas hacer para llamar la atención de Dios. Pero miren lo que, como dijimos hace un momento, la Biblia afirma de que Dios es amor. Ahora, ¿Dios es amor solamente para aquellos que eligió? No. La Biblia dice que Él es un atributo de Dios. Él es amor. Él ama a todos. A todos. Todos ser humanos lo aman. Sin embargo, ese amor que Dios ha derramado sobre aquellos que Él ha llamado es un amor especial. Lo vamos a ver por partes. Sin embargo, cuando nosotros leemos la Biblia encontramos que el amor de Dios es para el cristiano y para el no cristiano. Incluso Él ama hasta a sus enemigos. Y nos dice a nosotros, vayan y amen a sus enemigos. Él nos dice a nosotros eso. Mateo capítulo 5, versículos 44 y 45 dice, pero yo os digo, dice Cristo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Dios no nos da solamente el alimento a los que somos cristianos, también le da el alimento a los que no lo son, incluyendo a aquellos que son violadores, asesinos, el pecador más grande que usted pueda pensar, a ellos también los alimenta. De manera que Dios muestra su amor para con ellos. Sin embargo, Dios ama de una manera especial a aquellos que Él ha llamado, aquellos a los cuales ha elegido y le ha mostrado su amor. Y a los tesalonicenses, Pablo lo dice claramente: ustedes, conocemos, hermanos, que ustedes son amados de Dios. Y Pablo conocía eso porque él quería ir a otro lugar y cuando estaba haciendo el estudio anteriormente, yo decía, bueno, pero aquí también había pueblo. ¿Y por qué Dios no dejó que fueran a Macedonia? A Galacia. ¿Por qué no? No, porque Dios no quiso que fueran allá, Él quería que fueran a Macedonia. ¿Usted se imagina por un momento, hermano, cuántas personas hay a su alrededor, en su familia, en su barrio, en su ciudad, en su organización, en su trabajo, que no son receptores del amor de Dios, pero que usted sí ha sido un receptor del amor de Dios? ¿Qué cree? Que usted fue
porque es más especial que el otro. No. Hermano, simple y llanamente porque Dios quiso hacerlo. Punto. Porque tú eras igual de pecador que ese que Dios no ha amado. Sin embargo, Dios le mostró el amor a ellos también, y lo vamos a ver en un momento. Dios no hace distinción de personas en cuanto al amor, pero de una manera especial realmente llamó a algunos. Le dice a los apóstoles: ustedes, yo os elegí a ustedes no me eligieron a mí. Y eso también es una realidad para con nosotros hoy. Hermano, yo pensaba en esto del amor de Dios de una manera especial. Yo pensaba, bueno, ¿cómo ilustro de esta manera? ¿Cómo puedo ilustrar de que Dios nos ama de una manera especial sin decir que Dios hace excepción de personas? Bueno, el amor nosotros lo utilizamos de muchas maneras. Por ejemplo, nosotros decimos: yo amo a mi esposa, pero yo también digo: yo amo a mi hermana. Yo no puedo ni debo amar a mi hermana igual que amo a mi esposa. No puede ser posible. Si yo hago eso, estoy en pecado. Porque la Biblia me dice que yo debo amar a mi esposa de una manera especial, es mi carne. Un amor especial. Pero eso no quiere decir que yo no le ame a usted, pero no lo amo con el amor que amo a mi esposa. Usted tiene a sus hijos, usted dice: yo amo a mis hijos. Y viene a la iglesia y está trabajando con los niños y dice: yo amo a los niños que vienen a la iglesia. Pero usted no ama igual a los niños de la iglesia que a sus hijos. No puede ser. Y nosotros utilizamos esta palabra, sin embargo no estamos haciendo distinción, sino que de una manera especial amamos a esa persona. En particular, cuando Dios mostró su amor y ha mostrado su amor para con los suyos, y fue tal su amor que Él envió a su Hijo a morir por todo aquel que creyera en Él. Él envió a su Hijo en sustitución por aquel que realmente iba a venir en arrepentimiento, o que vino en arrepentimiento y fe para con Cristo. Hermanos, el amor de Dios para contigo, que eres cristiano, es un amor especial. Y ¿saben qué es tremendo, hermanos? Que nosotros no entendamos esto, o más bien menospreciemos ese amor. ¿Saben cuándo lo menospreciamos? Cuando nosotros, en vez de actuar en consecuencia de ese amor, actuamos de manera irresponsable por un lado, de una manera muy, no sé, cualquier cosa. Hermanos, no apreciamos el amor de Dios. Hermanos, no estamos hablando de que Dios amó como amaba a cualquier persona. Y ya vamos a ver que el amor de Dios es tan íntimo, tan fuerte, hermanos, que dice la Biblia que entregó a Cristo. Entregó a su único, mejor dicho, Hijo, el rescate por ti. Miren lo que dice Juan capítulo 17. Este texto yo lo había leído muchas veces, pero hasta ahorita yo, cuando lo leí, yo decía: wow, pero qué tremendo. Dios, ¿cómo me amó? Y yo quiero que usted entienda lo mismo. Lea conmigo Juan 17, 22 al 24. Miren lo que dice el pasaje. Juan 17, del 22 al 24. Dice: este es Cristo orando en el aposento alto, está orando por los discípulos, va a estar pronto a ser crucificado, así que él hace la oración que se conoce como la oración sacerdotal. Cristo ora y dice: la gloria que me diste, hablando al Padre, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y en ellos, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hermano, usted vio lo que había en ese pasaje. Número 1, Cristo ahora dice: Señor, concédeles a ellos que ellos entiendan que somos uno, que somos uno con el Padre y con el Hijo. Eso es lo que dice Tesalonicenses. Vimos eso en la semana pasada, como Pablo dice que nosotros estamos en Cristo. El que es creyente está en Cristo, y Cristo aquí ora y pide a Dios que nosotros podamos entender
que somos uno, que seamos uno, perfectos en unidad. ¿Y saben por qué es así? Porque estamos en la unidad perfecta de Cristo. Es en Cristo. Pero el pasaje sigue diciendo más, dice, para que el mundo conozca que tú me lo diste, somos nosotros mismos, es la misma gente, que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Hermano, ¿usted entiende eso? Cristo está diciendo que Dios Padre te ama como Él ama al Hijo. El cristiano experimenta el amor de Dios tal cual Dios más ama a su Hijo. Saben que el Hijo es perfecto. Saben que el Hijo, Dios dijo del Hijo, en Él tengo complacencia. A Él le daré todos los reinos. Y por eso la Biblia dice que tú y yo somos coherederos con Cristo. Hermanos, el amor de Dios, ese amor que Dios tiene, Dios Padre, el creador del universo, que tiene para con su Hijo, lo tiene para con nosotros también. Por eso dice Romano, que si nos dio al Hijo, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos, ¿ven el amor de Dios? Pablo dice, yo doy gracias porque ustedes, hermanos amados de Dios, y le está diciendo, ustedes tienen que entender que son amados de Dios. Y es lo mismo que yo intento decirles hoy en la iglesia. Usted es amado de Dios. No como Dios me ama, como nosotros tenemos hoy en día. Tenemos ese cliché de decir, Dios te ama. Sí, pero es que eso como que ciertamente se convirtió en una palabra que solamente decimos, pero que no pensamos en las implicaciones que tiene el hecho de pensar, Dios me ama. Eso implica, hermano, que Él no va a hacer nada que vaya a ir en contra, o más bien que te perjudique. Eso implica que aunque tú estés en aflicción, esa aflicción es parte del amor de Dios. Pastor, no entiendo. Sí, porque a veces las aflicciones me hacen acercarme más a Dios. Y Dios tiene que enviar aflicción para yo acercarme más a Él. En el momento que yo entiendo que Dios me amó, la reacción natural que debe mostrar una persona es de amor también para con Dios. Pero ¿sabe qué pasa con nosotros? Nos acostumbramos. Y ya sabemos que Dios nos ama. Y empezamos a vivir no, Dios me ama. Y Dios me ama. Y Dios me ama. Y luego Dios dice, estás tomando el amor que yo te estoy dando como algo que yo te debo. Y yo quiero recordarte que el amor de Dios no se le debe a nadie. Dios no está obligado a amarte. No. Dios está obligado a todo lo contrario. A satisfacer su justicia. A venir con ira porque tú y yo somos pecadores. Sin embargo, dice que Él nos amó. Y vaya, ¿cómo nos amó? Nos ama igual que ama a el Hijo. En otras palabras, Dios nos ama de verdad. Como tú nunca experimentarás el amor de nadie. De nadie. Dios nos ama en verdad. De manera desinteresada, Él envió lo mejor. Si tú estás en Cristo, entonces el amor de Dios reposó en ti. Y por consiguiente, eso llevó a Dios a elegir. El amor de Dios, si tú estás en Cristo, el amor de Dios reposó en ti, Él vino y te amó, y por ende te eligió para que fueses su hijo. Algunos dirán, el pastor, esa doctrina de la elección tiene su problema. Si la predicamos, la gente va a decir, bueno, yo soy un elegido de Dios y por ende yo entonces puedo hacer lo que me da la gana porque soy un elegido de Dios y nada me puede pasar. Ya sé que Dios me ama como ama al Hijo, y como Él ama al Hijo tan tremendamente, Él no quiere nada malo para su Hijo, para mí tampoco va a querer nada malo. De manera que entonces tengan cuidado con predicar esta doctrina. Yo he escuchado eso. Yo he escuchado hermanos, pastores que me dicen, sí, pastor, pues tengan cuidado con eso. No lo predique desde el púlpito, porque eso tiene que predicarlo a personas maduras en la fe. Bueno, eso es todo lo contrario que nosotros vemos en este libro. ¿Cuánto tiempo tenía la iglesia de los filipenses fundada? Posiblemente 6 o menos de 6 meses. No tenía un año ni siquiera. Y Pablo ya le está diciendo, él está hablando de la doctrina de la elección. Dios los eligió a ustedes. Eso es lo que dice el pasaje. Versículo 4.
Porque nosotros conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Ustedes fueron elegidos por Dios. Él no está esperando como que, bueno, hay que madurar un poquito para que puedan entender qué significa que Dios los eligió. No. Es que los tesalonicenses entendieron de verdad lo que significaba recibir la palabra. Vamos para ello. Vamos a hablar de eso. Lo que nosotros encontramos entonces en la iglesia de los filipenses es que aunque era una iglesia muy nueva, apenas tenía posiblemente 6 meses o menos de 6 meses, era una iglesia que mostró evidencia de ser una que no solamente había sido amada por Dios, sino que ellos mostraron evidencia de que eran realmente elegidos de Dios. La pregunta entonces sería, ¿cómo funciona la salvación? ¿Yo elijo o Dios me elige? Bueno, yo pudiera responder con un sí rotundo a eso. ¿Dios elige? Sí. ¿Dios me elige? Sí. Sí. Hermanos, es que cuando nosotros pensamos en la elección, nosotros a veces pensamos de manera errada que nosotros tenemos libertad para decidir, o por lo menos completa libertad. El problema de la elección es un problema o más bien, el problema que tienen las personas con que Dios elija y no nosotros, o que yo realmente al final elija, y vamos a ir viendo poco a poco eso, pero que yo elija, el problema que tiene el ser humano es que yo tengo que tener participación. Mi orgullo es puesto por debajo y no puede ser. Yo tengo que tener alguna participación en la elección. Ese es el número uno. Número dos, es un concepto erróneo o errado de lo que significa elegir en libertad. El hombre entiende que él nació en libertad, y realmente no es así. La Biblia dice que tú y yo nacemos en pecado, o más bien muertos en pecado. Y un muerto no puede elegir nada. Un muerto está muerto. Es necesario que ese muerto venga a la vida. Cada hombre decide libremente, sin ser forzado, venir a Cristo, sí. Cuando tú llegaste a ser cristiano, viniste a Cristo, hermano, lo que ocurrió fue que tú libremente, nadie te empujó, tú llegaste a creer en Cristo. El problema entonces no está en si yo estaba libre, si yo soy libre o que yo elegí libremente o si no elegí libremente. El problema está en que, ¿cómo es que yo soy libre si yo nací, dice la Biblia, muerto en pecado, o en otras palabras, esclavo? Mi voluntad estaba esclavizada al diablo. La realidad es que la humanidad entera está en condenación. Dice Pablo, o dice Romanos capítulo 3, que todos estamos bajo la condenación del pecado. No hay ninguno que haga lo bueno. De manera que si no hay nada bueno en mí, yo no puedo elegir lo bueno. Lo que yo voy a elegir siempre va a ser lo malo. Entonces, ¿qué significa o qué necesito yo para elegir libremente? Ser libre. Lo primero que necesito para yo elegir libremente es ser libre. Y si yo estoy en condenación, no puedo elegir libremente. Yo voy a elegir en condenación. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia dice que nosotros estamos sujetos, dice Efesios, 2 de Timoteo 2:26, que nosotros estamos enlazados por el diablo. Nuestra voluntad está cautiva a la del diablo, de manera que tú y yo, sin Cristo, lo que hacemos es elegir de acuerdo a lo que el diablo voluntariamente, él, no yo, él quiere que elija. Si yo voy a elegir lo que yo quiero, pero sujeto a la voluntad del diablo. La Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay una sola libertad. Tú y yo nacemos en esclavitud, y la libertad únicamente se obtiene cuando vienes a Cristo. Por eso dice, o más bien cuando Cristo te la da. Por eso dice el pasaje, seréis verdaderamente libres. Eso significa que tú crees, antes de Cristo, tú puedes pensar que eres libre, pero eres esclavo. Pero eres verdaderamente libre cuando Cristo te hace libre. La condición del hombre es una caída en pecado, en esclavitud, y por ende
yo no puedo elegir a Dios. Yo necesito ser regenerado, o más bien volver a la vida, ser liberado de la esclavitud, y luego, vamos a decirlo como dice la Biblia, mis ojos sean abiertos para yo poder ver claramente quién es Dios y poder elegirlo. Porque hasta el sol de hoy, sin Cristo, tú y yo lo que tenemos es una confusión de dioses, o más bien una manera de buscar a Dios donde no está. Tú y yo necesitamos a Dios, pero buscamos a Dios donde no está. Eso es lo que hace la voluntad del diablo. Nos lleva a lugares, nos lleva a sitios, nos lleva a maneras de buscar a Dios donde no está. Son los que hemos sido objetos de un Cristo redentor en nuestras vidas, de ese Cristo que viene a liberarnos. Somos verdaderamente libres. Si tú crees, es porque has sido libertado de la esclavitud, del pecado. Y una vez que eso ocurre, tú puedes venir libremente. Entonces tú decides por Dios. Cuando tú eres libre del pecado. Hermanos, véalo de esta manera. Esta mañana puse este ejemplo, creo, y voy a concluir con ese ejemplo. Piensa por un momento, tú estás en una condenación porque tú has sido encontrado en pleno acto de robo, y te grabaron y te vieron y todo el mundo está claro que tú eres el que robaste. Tú vas al juicio, al juez, y el juez dice, cuando te ve allí, lo único que el juez debe decir es condenado. Todos estarán de acuerdo, inclusive tú estarás de acuerdo de que tú debes ser condenado porque eres culpable. No hay vuelta atrás. Sin embargo, cuando nosotros encontramos el juicio de Dios para lo que Él amó, es que encontramos a un Cristo sustituto, y donde Dios va a recaer en su sentencia no es en nosotros, sino en el Cristo sustituto, aquel que murió verdaderamente en la cruz para salvarnos, y Él entonces nos da libertad. Pero por un momento piense una vez más en el ejemplo. La obligación del juez es decir culpable. Esa es la obligación del juez, ¿verdad? No hay obligación en el juez de liberarte, es de enjuiciarte. Pero ¿qué pasa? En nuestra vida espiritual, tú y yo somos pecadores, nacemos muertos en pecado, no hacemos más que condenar, a acumular ira para el día de la ira. Y entonces, ¿qué ocurre con nosotros? Bueno, la gracia de Dios viene sobre nosotros en Cristo. Dios nos ama, nos elige, nos recoge, y entonces en el juicio, quien se pone en nuestro lugar es Cristo. Eso es todo lo que ocurre. Eso es el Evangelio, una muerte sustitutiva de Cristo por nosotros. Y Pablo le dice a los tesalonicenses, ¿sabe que ustedes han sido amados de Dios? Y ese amor se muestra inclusive en su elección. Dios solo eligió, y ese es el amor de Dios. Que a pesar de lo que tú has hecho, Dios te escoge, y luego la justicia la aplica a su Hijo Jesucristo. Y yo elijo, sí, cuando Dios me dio vida. ¿Tú elegiste a Cristo? Sí, cuando Dios te dio vida. Pero antes de no tener vida no podías elegir a Dios, porque no querías venir a Dios. Ni querías, ni podías, ni tenías los medios para llegar a Dios. Algunos podrán estar pensando, pero entonces es como injusto que Dios escoja a uno y a otro no. Eso parece injusto. Ok, pensemos por un momento en Adán. Una vez más, el Génesis nos habla bastante de esto. Ahí está Adán, sí, Dios lo crea sin pecado, perfecto en todo aspecto, crea el universo y le dice, de todo el universo puedes comer, de todo lo que está allí, vive tu vida placentera, en plena felicidad. No tenía pecado, no tenía problemas con nadie ni con nada. Era perfecto, claramente perfecto en su casa, todo bien. Y Dios le dice, menos ese árbol comes. No comes, perdón, de ese árbol. Ahora, Adán era libre de elegir. Él era perfecto. Y yo pensaba, mirá cómo no somos nosotros. A Adán se le dio la oportunidad de elegir. Siendo perfecto, se le dio la oportunidad de elegir.
¿Sabe qué hizo Adán? Desobedeció. En vez de elegir a Dios, eligió el error. Siendo perfecto. Pregunta: ¿crees tú que puedes elegir a Dios? Hermanos, nosotros estamos llenos de pecado. ¿Cómo puede un hombre muerto en su pecado elegir a Dios? Cuando Adán, perfecto, no lo hizo. No lo hizo. Y ese es el problema con la humanidad. No busca a Dios. Por ello, Dios tiene que venir en rescate nuestro. Nosotros, desde esta iglesia, siempre hacemos el llamado al arrepentimiento. ¿Y sabes qué tú haces si no estás en Cristo? Tú rechazas el llamado de Dios. De manera que cuando estés delante de Dios, tú no podrás decir: ¿sabes qué? Yo no sabía. No. Tú rechazaste el llamado de venir al Evangelio. No es que tú no me elegiste, no, que el llamado tuvo para ti también. No es que el llamado es para algunos. El llamado es para todos. El problema está en si tú lo aceptas o lo rechazas. Y lo que pasa normalmente es que tú vives tu vida rechazando a Dios y eligiendo donde no debes elegir. Serás condenado porque rechazaste la puerta que te dejó abierta el Señor. Ahí está Cristo como la puerta. Entra por Él. Entra por la puerta. No nos toca a nosotros, ¿verdad?, saber quién es o quién no es. Usted puede decir: pero yo no sé quién es elegido. A usted no le toca eso. A usted y a mí nos toca predicar y llamar al arrepentimiento. Dios convertirá a esa persona, pero vendrán muchos que rechazarán. Y esos que rechazan, pues experimentarán en el día del juicio la ira de Dios sobre todo aquel que rechazó a Dios. Por lo menos de este púlpito siempre se les hace el llamado al arrepentimiento. Ahora, Dios amó al mundo. Dios elige a algunos porque ellos no quieren elegirlo. Dios tiene que venir y elegir. Él no está obligado a eso, pero Él lo hace por amor. Elige a algunos, los limpia, los tiene allí y les dice ahora a esos que Él llamó: vayan y prediquen el Evangelio. ¿Cómo es que una persona llega a Cristo? ¿Cómo es? ¿Será que Dios hace algo? Viene por un viento de arriba y cae sobre mí, me despierta? No. La Biblia específicamente dice que nosotros seríamos salvos por la predicación del Evangelio. Hermanos, tú te convertiste porque Dios trajo el Evangelio a tu vida. Ese es el medio que Dios utilizó. El Dios que soberanamente eligió, también soberanamente ha dado su palabra para que se predique y esa persona venga a Cristo. Eso es lo que nosotros encontramos en la Biblia. 1 Corintios capítulo 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. De manera que Dios soberanamente ahora nos ha dado su palabra para que prediquemos su palabra y que las personas puedan escuchar el Evangelio y venir a Él o rechazarlo. Y eso tiene coherencia con lo que Pablo hizo aquí. Fíjense el versículo 5 o versículo 4 una vez más. Dice: porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Dice: pues nuestro Evangelio, fíjense que Pablo lo llama nuestro como que fuese de Él. Realmente lo que Pablo está haciendo es apropiándose de lo que la palabra de Dios es. Él lo vivía tanto, lo decía: es nuestro Evangelio. Dice, versículo 5: porque nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Y esto es interesante porque nosotros, cuando se predica el Evangelio o cuando se predica la palabra de Dios, pues debe ser la palabra de Dios. Pero nosotros sabemos que hay muchas personas que dicen predicar la palabra de Dios, pero no predican la palabra de Dios, predican cualquier cosa. Pero cuando se predica la palabra de Dios, se expone el Evangelio, hermanos, es eso lo que te lleva a la salvación. Pablo dice que ellos vinieron a predicar la palabra de Dios. Él conoce que ellos son elegidos y amados de Dios, porque cuando ellos vinieron a recibir la palabra de Dios, más adelante vamos a ver que él dice: la recibieron, la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos que ellos recibieron la palabra de Dios? Frutos.
¿Cómo yo sé que los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios? Por los frutos que mostraban. Porque ellos mostraban una obra de fe, porque ellos mostraban una constancia de la esperanza, porque se veía el trabajo arduo de amor. Eso es lo que dice Pablo. Él le daba gracias a Dios por todo eso. Y aparte de eso, era evidencia inequívoca de que Dios estaba obrando en ellos. Y voy a pensar en usted ahora, ¿Dios está trabajando en mí? ¿Será que Dios me ha elegido? ¿Cómo sé que Dios me ha elegido? ¿Ves una obra de fe en tu vida? ¿Ves un trabajo de amor? ¿Vive tu vida en esperanza de el retorno de Cristo? Si no es así, entonces posiblemente tú eres un elegido. Tú estás llegando a la iglesia, está bien. Pablo dice que él conocía por la obra de que ellos, cómo ellos recibieron la palabra y cómo ellos entonces se comportaban en virtud de la palabra. Hermano, la palabra no es simplemente letras. El evangelio no es simplemente letras. Es poder de Dios. El evangelio, dice Pablo, que llegó no solamente en palabras, sino en poder del Espíritu. En otras palabras, no fue simplemente predicar una letra muerta, sino que el Espíritu Santo utilizaba eso para convertir. Ese es el poder de Dios, ese es el milagro de Dios en cuando se predica el evangelio. Que personas pueden venir a Él, ese es el poder de Dios. Tú y yo necesitamos predicar el evangelio. ¿Quieres que tu familia, ese familiar, llegue a Cristo? Tú lo único que debes hacer es predicarles el evangelio. Háblales de Cristo. Háblales de Cristo. Y hay una frase que nosotros tenemos en nuestro compromiso. El tercer punto del compromiso dice que nosotros debemos predicar a Cristo con nuestra voz. No, hermano, que tenemos que vivir a Cristo y eso significa que debo comportarme bien, pero nunca le hablo de Cristo. No, eso no. Pablo dice que vino en palabras. No solamente palabras significa que él predicó. Tú y yo debemos predicar a Cristo con nuestra voz. Pero también modelarlo, también vivirlo, también ser consecuente con lo que decimos. Dice en nuestro párrafo, predicar a Cristo con nuestra voz y modelar lo que predicamos en nuestro peregrinar en este mundo. Ese es un compromiso. Pero eso no debería ser algo que yo me debo comprometer como una obligación. No, debería ser natural. Es parte de lo que de la evidencia de que tú ahora estás en Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Cómo van a creer? ¿Cómo creerán en aquel que lo han oído? Tienen que oírlo. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Tenemos que predicar. Evidencia de que una iglesia está caminando, está obrando la voluntad de Dios. Bueno, porque está haciendo la voluntad de Dios en predicar el evangelio. El evangelio no solamente es palabra, y estamos claros con que eso es lo que dice Pablo, pero también es poder que viene a través del Espíritu Santo. Tanto Pablo como Timoteo y Silas obedecieron a Dios en predicarles el evangelio. Pero mientras ellos predicaban, el Espíritu Santo, ¿qué estaba haciendo? Abriendo sus oídos, aclarando su vista. Eso dice Romanos, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. De manera que lo que estaba haciendo Dios con esta iglesia es exactamente lo que tú y yo debemos hacer constantemente. Es ir y predicar y dejar el resultado a Dios, que el Espíritu Santo venga con su poder, que quite la venda de los ojos, que no nos deja ver a Cristo, que abra nuestros oídos para nosotros comprender algo que nosotros debemos comprender. Es el gran amor que Dios tiene para con nosotros, hermano. Hermano, no debería haber duda en nosotros de que Dios nos ama, aunque nos quite la vida. Aunque nos quite la vida. No debería haber sombra de duda en cuanto al amor de Dios. Nos dice que nos ama igual que al Hijo. Pero hay algunos que todavía tienen esa duda. Algunos por simplemente
consecuencia del pecado, otros ignorancia, pero algunos porque todavía no han nacido de nuevo. Algunos porque todavía no han nacido de nuevo. Tú y yo, los que hemos creído, hemos venido a Cristo y hemos decidido por Él, porque Dios, en el Espíritu Santo, abrió nuestros ojos, nuestros oídos, hizo posible, nos capacitó para que nosotros viésemos a Dios y que lo viéramos como es, el Dios que realmente me satisface, con que en Él yo estoy completo y que no necesito nada más. Nosotros cantamos a veces canciones que necesitamos morder, masticar, rumiar mucho más. Nosotros decimos, Cristo es suficiente, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Pero constantemente nosotros estamos buscando algo más. Pero si Jesucristo basta, ¿qué más le estás buscando? Dios tiene que enviar la palabra por medio de Pablo, Silas y Timoteo a los tesalonicenses para que sus oídos sean abiertos y entonces ellos puedan escuchar el Evangelio. Sus ojos fueron abiertos para ellos ver el camino que llevaban, camino que lleva a la perdición, dice el libro de Mateo. Mateo dice que hay dos caminos y hay dos puertas. Uno, que tú piensas que es el camino de la vida, pero que al final es final de muerte, que lleva a la perdición y destrucción. Pero que hay uno que tiene una puerta estrecha y que tiene un camino estrecho, el cual lleva a la vida eterna. ¿Cómo sé cuál camino elegir? Fácil. Corre a Cristo. Porque Él es el único que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Oye, pero yo voy a buscar este atajo. No, pero es que si yo hago esto, bueno, todo lo que no sea Cristo, ciertamente está fuera de la puerta y del camino angosto. Usted podrá pensar que está caminando en lo angosto, pero realmente está en el camino ancho. Usted necesita, si está caminando en el camino ancho, necesita venir a Cristo. Usted necesita recibir la palabra como lo recibieron los tesalonicenses. Capítulo 2 de Tesalonicenses, versículo 13, dice: por lo cual también nosotros, los tesalonicenses ahora, después de que Pablo les predica el Evangelio, fíjense lo que dice: también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, no la recibiste como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué estaba pasando con los tesalonicenses? Cuando ellos escucharon el Evangelio, ellos no pensaron en Pablo como que fuese una persona más. No. Lo que Pablo estaba diciendo era Dios mismo hablándoles a ellos. La recibieron no como palabra de hombre, sino que Dios estaba hablándoles. ¡Hey, vengan a Cristo! Eso es. Los tesalonicenses mostraron evidencia de ello. Y más adelante, como dice en este pasaje, ellos recibieron la palabra y dice el por qué. No fue algo que yo vi un día y me emocioné y ya. No fue un momento que llegué a la iglesia porque voy a llegué a la iglesia. No fue un momento como que estaba en una situación difícil, voy a buscar a Dios. No, ellos recibieron la palabra como lo que en verdad es. La palabra de Dios, la cual, dice la Biblia, actuó en ellos. ¿Y cómo actúa la palabra? Bueno, trayendo, ¿verdad?, vida, o más bien, como dice la Biblia, abriendo los oídos espirituales para que entiendas el Evangelio. Amigo que está aquí, o cristiano que está aquí, ¿sabes que estás muerto en tus delitos y pecados? ¿Tú crees que Cristo vino a este mundo libre de pecado, que permaneció hasta la muerte en cruz como un inocente, que fue colgado como un inocente en tu lugar, que resucitó el tercer día y que Él vino a resucitar para darnos vida eterna? ¿Tú crees que Él ha venido como propiciación, como aquel que recibe la ira de Dios en tu lugar? ¿Tú crees eso? ¿Tú te arrepientes de tus pecados? ¿Crees únicamente en Cristo?
¿Tú crees que Él es el Señor de tu vida? La pregunta entonces es, ¿puedes tener evidencia de lucha con tu carne? Porque no quieres obedecer a la carne, sino al Espíritu. ¿Hay evidencia en ti de querer obedecer y amar a Dios? Que cuando caes en pecado, tú regresas a Dios con vergüenza porque has defraudado a Dios. Amas su palabra, amas su iglesia, aborreces el pecado que antes amaba. Si tú respondes afirmativamente a todo eso, bueno, esas cosas muestran de que tú eres uno de los elegidos de Dios. Eso es evidencia de que tú muestras o de que tú eres uno de los elegidos de Dios. Si soy un elegido de Dios, ¿cómo debo vivir entonces? Número 1, en humildad. La elección no es algo para yo gloriar, no es algo para decir yo, wow, yo soy más grande que todos, me eligió Dios. Al contrario, es para decir, yo no soy nada, yo soy peor que nada. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Eso eres tú. Vil y menospreciado, lo necio de este mundo. Si tú eres un elegido, eso es tu calificación. Por ende, yo debo vivir o ver la elección en la humildad precisa. Pablo le dice a los romanos, si la salvación la recibiste de Dios, ¿dónde está pues la jactancia de eso? ¿De qué te jactas? ¿De qué dices yo soy mejor? ¿Cuándo? Si tú lo recibiste por gracia, si tú no eras nadie. ¿Cómo debo vivir en humildad? Porque no hiciste nada para ganarte eso. Número 2, debo vivir en agradecimiento a Dios por lo que Él hizo. Y no es nada más un momentico, no es por toda la eternidad. Es por cada minuto que tú vivas, que respires, debes agradecer a Dios porque Él te ha amado, porque te ha elegido, porque te ha hecho uno de sus hijos, te ha hecho heredero, te ha dado vida eterna. ¿Cómo se traduce eso? Ese agradecimiento en obediencia. Obediencia a su palabra. En vivir vidas que agraden a Dios en santidad, porque ahora puedo. Antes era esclavo del pecado, pero ahora puedo vivir libre, porque estoy en Cristo, y si Cristo me libertare, seré verdaderamente libre. Se puede vivir en santidad. Puedo pelear con aquellas cosas, aquellas pasiones de la carne que me dicen, ve y haz. Yo no puedo pelear con eso. Tengo el Espíritu Santo de Dios, tengo su palabra, tengo la iglesia, tengo los medios de gracia que Dios me ha dado para poder pelear y vencer. ¿Cómo debo vivir? En virtud de mi llamado. Ese llamado de Dios, ese amor que vino sobre nosotros, nos debe mover a alabar a Dios, a darle gloria a Él. Saben que el momento de cantar a Dios es una de las maneras que expresamos adoración o alabanza a Dios. Es una de las maneras, no es la única, pero es una de las maneras. Pero ¿sabe, hermano? Yo diría que esa es la parte más fácil de adorar a Dios. Sería una de las más fáciles, porque se adora a Dios con nuestro estilo de vida. Cuando yo hablo, cuando camino, cuando yo voy a decidir algo, yo alabo a Dios con eso. Pero ¿sabe qué? Es tremendo que cuando nosotros estamos alabando y cantando, todavía veo a algunas personas que ni cantan, que quizás están pendientes de otra cosa. Un elegido de Dios entiende eso y alaba a Dios. Otra vez, no es simplemente que venga aquí y cante todos los domingos y está alabando a Dios, sí, pero cuando esté en su trabajo, usted debe alabar a Dios también. Y no solamente con canciones, sino cómo se comporta en medio de. Eso fue lo que movió a Pablo en Romanos capítulo 11. Después que él habla en todo Romano de lo que Dios hizo por el pecador. Después de que habla de que Dios es quien hace la obra porque el hombre está completamente en pecado. Cuando él habla todo eso,
él como que entra en un estado de adoración natural cuando él está escribiendo la carta. Y en Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36, él dice: oh profundidad de la riqueza y de la sabiduría del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Pues ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que tenga que recompensarlo? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Amén. Pablo está expresando la alabanza a Dios, porque entiende que la salvación, de principio a fin, le pertenece a Dios. ¿No conoces a Cristo? Ven a Él. Y dice la Biblia que tienes que venir en arrepentimiento y fe. ¿Qué significa eso? Significa que tú tienes que entender que tu condición es de condenación eterna. Significa que tú tienes que entender que es poniendo tu fe sola y exclusivamente en Jesucristo que alcanzas salvación. Que es contemplando a ese Cristo y la obra que Él hizo, y es actuando en consecuencia a lo que Él hizo. Es viviendo una vida consagrada a Él, no por obligación, sino porque entiendo lo que Él hizo por mí. Entonces, yo en Cristo podré experimentar lo que ciertamente es el amor de Dios y la elección de la muerte a la vida, de la esclavitud a la verdadera libertad. Una vez más, Cristo sigue estando y llamando al arrepentimiento y fe. Y a los que estamos en Cristo, hermanos, entiendan que lo que Dios hizo es mucho más grande que usted, que este mundo, que la vida que usted cree y desea, que quiere vivir. Lo que Dios hizo fue mucho más grande. El amor mostrado por Dios, hermanos, no tiene para nosotros límite. No tiene. Nosotros podemos ondar y ir y siempre encontraremos amor de Dios. No lo agotaremos. Por eso dice Pablo: oh profundidad de las riquezas, cuán inescrutable. No importa cuando yo busque el fin del amor de Dios, no tiene. Entonces viva, si lo entiende, viva en virtud de eso. No ponga excusas, no ponga cuestiones que son externas para adorar, agradecer, para vivir en humildad en el Señor. Vamos a orar.